En el catolicismo y en la Biblia, el concepto de la salvación es central y se fundamenta en el amor y la misericordia de Dios, quien desea que todos los seres humanos sean salvados. La Iglesia enseña que Dios ofrece a todos la oportunidad de arrepentirse y acercarse a Él, y sostiene que, en esencia, no hay grupos de personas a quienes Dios no pueda salvar, ya que el sacrificio de Jesús en la cruz fue hecho para la redención de toda la humanidad. Sin embargo, también se reconoce en la doctrina católica y en las Escrituras que ciertos factores pueden obstaculizar o impedir la recepción de esta salvación, no por falta de poder de Dios, sino por la disposición y el libre albedrío del ser humano para aceptar o rechazar la gracia. 1. Los que rechazan a Dios voluntariamente. La Biblia y el magisterio de la Iglesia sostienen que el rechazo consciente y deliberado de Dios representa una barrera para la salvación. En el Evangelio de Mateo, Jesús señala que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, Mateo 12:31. La Iglesia interpreta esta blasfemia como un rechazo consciente y final de la misericordia divina. Los que deciden vivir alejados de Dios o rechazar su amor están, por su propia decisión, excluyéndose de la salvación que Él ofrece. 2. Aquellos que persisten en pecado mortal sin arrepentimiento. En la doctrina católica, los pecados mortales, actos graves cometidos con pleno conocimiento y consentimiento, separan al individuo de Dios, pues significan una elección deliberada de alejarse de su voluntad. En 1 Juan 5, 16-17, se menciona el pecado que lleva a la muerte, entendido como aquellos actos que, al no ser confesados y arrepentidos, pueden poner en peligro la salvación del alma. La Iglesia enfatiza la importancia de la confesión y el arrepentimiento para restaurar la relación con Dios, pero si alguien muere en un estado de pecado mortal sin arrepentirse, ha elegido voluntariamente rechazar la gracia salvadora. 3. Los que rechazan la verdad. La Iglesia enseña que, aunque la salvación está abierta para todos, se espera que los fieles busquen y vivan en la verdad. En Juan 14:6, Jesús afirma, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto se interpreta como una llamada a abrazar la verdad de Cristo. Aquellos que rechazan la verdad, de modo intencional o negligente, pueden estar cerrando las puertas a la salvación. Sin embargo, la Iglesia también enseña que Dios es justo y toma en cuenta el contexto y la intención de cada persona. 4. Los indiferentes al sufrimiento y la injusticia. En Mateo 25, 31, 46, Jesús habla sobre el juicio final y muestra que el criterio de salvación incluye la respuesta de cada persona hacia los necesitados. Aquellos que, de forma sistemática y con indiferencia, ignoran el sufrimiento de los demás, caen en una falta de caridad que puede separarlos de Dios. La Iglesia sostiene que las obras de misericordia son esenciales para reflejar la fe verdadera y vivir en comunión con Dios. Este rechazo al amor al prójimo se ve como una forma de cerrar el corazón a Dios, quien es amor. 5. Los que niegan la existencia de Dios o su necesidad de salvación. Los ateos y agnósticos, que no creen en la existencia de Dios o que consideran que no necesitan salvación, representan un desafío particular en el catolicismo. Aunque la Iglesia no considera a estos grupos como automáticamente condenados, advierte que su negación de Dios o falta de fe representa un obstáculo importante para la relación con Él. Sin embargo, la Iglesia enseña que la salvación sigue siendo posible si ellos actúan conforme a su conciencia, pues Dios examina el corazón y la sinceridad de cada individuo. 6. Aquellos que promueven el mal activamente. Otro grupo que enfrenta serios obstáculos en el camino a la salvación es el de aquellos que no solo rechazan a Dios, sino que promueven activamente el mal o buscan alejar a otros de la fe. En Mateo 18:6, Jesús menciona que a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le valdría que se le colgara al cuello una piedra de molino y se le hundiera en lo profundo del mar. Este versículo ha sido interpretado como un serio recordatorio de la responsabilidad de guiar a otros hacia el bien y no hacia el pecado. Aquellos que buscan dañar activamente a los demás o alejar a otros de Dios, pueden quedar fuera de la gracia divina si no se arrepienten. La esperanza de la salvación y la misericordia divina. Aunque la Iglesia Católica enseña que existen obstáculos que pueden poner en peligro la salvación del alma, también sostiene que Dios, en su misericordia, acercarse a él constantemente.
En la fe católica, el tema de quién puede y quién no puede ser salvado gira en torno al amor y la misericordia de Dios y se relaciona profundamente con el libre albedrío humano. Según la enseñanza católica, Dios desea la salvación de todos los seres humanos y ofrece a cada persona la gracia necesaria para alcanzarla. Sin embargo, existen ciertos obstáculos que pueden interferir con la salvación, especialmente cuando se eligen caminos que voluntariamente se alejan de Dios. Estos obstáculos no provienen de una falta de poder en Dios para salvar a alguien, sino de las decisiones individuales que una persona toma y que pueden cerrar su corazón a la gracia divina. La Iglesia Católica enseña que Dios respeta la libertad humana y aunque su amor es infinito, no forzará a nadie a aceptar su misericordia. Quienes rechazan a Dios de manera consciente y persistente, eligen voluntariamente vivir alejados de Él. Este acto de negación se interpreta como la blasfemia contra el Espíritu Santo mencionada por Jesús en el Evangelio de Mateo, Mateo 12:31, que implica rechazar la gracia de Dios incluso al borde de la muerte. Para los católicos, los pecados mortales son faltas graves cometidas con pleno conocimiento y consentimiento, como el asesinato o la traición a la fe, que rompen la relación de la persona con Dios. La Iglesia enseña que el arrepentimiento sincero y la confesión son esenciales para restaurar esa relación, pero si alguien muere sin arrepentirse de estos pecados, se entiende que está eligiendo rechazar la salvación. En la carta de San Juan, 1 Juan 5, 16-17, se menciona el pecado que lleva a la muerte, refiriéndose a estos pecados que, sin arrepentimiento, impiden la unión con Dios. Según la doctrina católica, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Rechazar esta verdad es visto como un rechazo de la salvación misma. No obstante, la Iglesia también enseña que aquellos que no conocen a Cristo, pero buscan sinceramente la verdad y viven conforme a su conciencia, pueden alcanzar la salvación. Pues Dios examina el corazón y la sinceridad de cada uno. En el Evangelio de Mateo, Mateo 25, 31, 46, Jesús enfatiza la importancia del amor al prójimo, y advierte que aquellos que ignoran a los necesitados están rechazando la voluntad de Dios. La Iglesia Católica enseña que la caridad es fundamental para vivir una vida cristiana auténtica y que aquellos que eligen vivir con indiferencia hacia los demás, alejándose del amor que Dios nos manda tener, están en riesgo de separarse de Él. Los ateos y agnósticos, que niegan o cuestionan la existencia de Dios, representan un desafío particular en la doctrina católica. La Iglesia enseña que aunque estas personas no están automáticamente excluidas de la salvación, su rechazo de Dios representa una barrera que puede impedirles abrirse a la gracia. Sin embargo, se reconoce que aquellos que buscan sinceramente la verdad y actúan conforme a su conciencia están en manos de la misericordia de Dios, quien conoce el corazón de cada persona. La Iglesia también advierte sobre aquellos que activamente promueven el mal y buscan dañar a otros o alejarlos de la fe. Jesús dice en Mateo 18:6 que a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le valdría que se le colgara al cuello una piedra de molino. Este tipo de maldad activa es visto como una barrera para la gracia de Dios y un riesgo para la salvación. La Iglesia también advierte sobre aquellos que activamente promueven el mal y buscan dañar a otros o alejarlos de la fe. Jesús dice en Mateo 18:6 que a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le valdría que se le colgara al cuello una piedra de molino. Este tipo de maldad activa es visto como una barrera para la gracia de Dios y un riesgo para la salvación. En la fe católica, el tema de la salvación y las condiciones bajo las cuales una persona puede perder la posibilidad de alcanzar el cielo se relaciona íntimamente con el respeto que Dios tiene por el libre albedrío humano. La salvación, según la Iglesia Católica, está al alcance de todos, ya que Dios desea que todos los seres humanos se reconcilien con Él y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, también se enseña que hay decisiones, actitudes y formas de vivir que pueden alejar a la persona de la gracia divina y, por lo tanto, hacer que rechace voluntariamente el don de la salvación que Dios ofrece. La universalidad de la gracia y el libre albedrío. La Iglesia Católica cree firmemente en la misericordia de Dios y en su voluntad de que todos se salven, 1 Timoteo 2:4. En este sentido, nadie está destinado automáticamente a la condenación. Pero en el marco de la libertad con la que Dios ha dotado a cada ser humano,
existe la posibilidad de que alguien rechace conscientemente la gracia y el amor divino. Esto significa que la condenación no proviene de una falta de amor o poder en Dios para salvar, sino de la decisión individual de vivir en un estado que rechace los principios de la fe y de la relación con Dios. Obstáculos para la salvación según la doctrina católica. Rechazo voluntario y consciente de Dios. La Iglesia enseña que Dios no fuerza a nadie a amarlo o seguirlo, respeta el libre albedrío. En el Evangelio de Mateo, Jesús menciona el pecado contra el Espíritu Santo, que se entiende como el rechazo consciente y definitivo de la misericordia de Dios, Mateo 12, 31-32. La teología católica interpreta que quienes rechazan de manera deliberada y continua la gracia de Dios están cerrando la puerta a la salvación. Esto no es porque Dios sea incapaz de salvarlos, sino porque ellos mismos han elegido rechazar su amor y su llamado a la reconciliación. Pecados mortales no confesados. La enseñanza católica clasifica los pecados en dos tipos, pecados veniales y pecados mortales. Obstáculo directo para alcanzar la salvación. Este concepto se basa en un Juan 5, 16-17, donde se menciona que hay pecados que llevan a la muerte, es decir, que afectan gravemente la relación del alma con Dios. Desprecio de la verdad y el rechazo de Cristo. En el cristianismo católico, se sostiene que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y que la fe en Cristo es fundamental para la salvación. Quienes rechazan a Cristo, ya sea por orgullo o por negarse a aceptar su mensaje, están cerrando la puerta a la salvación que Él ofrece. Sin embargo, la Iglesia reconoce que aquellos que, sin culpa propia, no han conocido a Cristo o su Evangelio, pero siguen su conciencia y buscan sinceramente la verdad, pueden también alcanzar la salvación a través de caminos misteriosos conocidos solo por Dios. Indiferencia y falta de caridad. El mandamiento de amar a Dios y al prójimo es central en el mensaje de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Mateo 25, 31-46, Jesús explica que aquellos que ignoran a los más necesitados están rechazando a Dios mismo. La Iglesia enseña que vivir de forma egoísta y no practicar la caridad hacia los demás constituye una barrera para la salvación. Esta enseñanza enfatiza que, sin amor y sin una vida de servicio a los demás, el ser humano se aleja de la voluntad de Dios y elige vivir en una postura que obstaculiza la gracia divina. Ateísmo y agnosticismo activo. La fe católica enseña que aquellos que niegan a Dios, ateísmo, o que viven en la duda constante sin buscar la verdad, agnosticismo, se encuentran en una situación de peligro espiritual. Sin embargo, la Iglesia también hace hincapié en que Dios es consciente de las limitaciones y experiencias de cada persona. Aquellos que nunca han recibido un verdadero testimonio de la fe y viven según su conciencia pueden alcanzar la salvación. El problema radica en el rechazo activo de Dios o en el fomento de una postura que busque alejar a otros de la fe. Actitudes activamente maliciosas y anticristianas. Jesús menciona en el Evangelio de Mateo, Mateo 18:6, que aquellos que hacen tropezar a los pequeños que creen en Él afrontan una grave condenación. La Iglesia enseña que aquellos que no solo se desvían del bien, sino que promueven el mal y buscan activamente apartar a otros de la fe, crean una barrera para sí mismos y para los demás en el camino de la salvación. Este tipo de acciones y actitudes representan un rechazo activo de la bondad y la gracia de Dios, y la persona se sitúa en un lugar donde no busca la reconciliación. La esperanza en la misericordia divina y el llamado a la conversión. A pesar de estos obstáculos, la Iglesia Católica enseña que Dios es infinitamente misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. La figura del Hijo Pródigo en el Evangelio de Lucas, Lucas 15, 11-32, es un ejemplo claro de que el arrepentimiento y el retorno a Dios son posibles en cualquier momento de la vida. La confesión y el sacramento de la reconciliación son oportunidades que ofrece la Iglesia para que cualquier persona pueda redimirse y acercarse de nuevo a Dios.